bueno, perdón, se verá más adelante. Analicé después nada más este periodo y encuentro que efectivamente también estos duetos se encuentran más presentes en los sitios donde se encontraban los animales comiendo, es decir, a veces en los bordes o incluso a veces cercano a donde ellos duermen, pero que si hay alguna correlación estadística, ¿no?, que nos pueda hablar de que sí tienen la función como de defensa del territorio y de recursos. Y finalmente la coordinación de actividades, que era nuestra tercera hipótesis para saber si estaba funcionando el dueto de alguna forma. Encontramos que dentro de todos los tipos de coordinación o no coordinación, es decir, cuando el macho y hembra estaban los primeros, sí, cuando el macho y hembra tenían el mismo comportamiento antes y después cambiaba, luego cuando tenían diferente comportamiento y finalmente cuando tenían diferente comportamiento antes y el mismo comportamiento después del dueto, ¿no? O sea, esto es antes y después del dueto. Entonces vemos que también los duetos están asociados a actividades de coordinación, es decir, los bichos estaban haciendo cosas distintas, hacen el dueto y comienzan a hacer la misma actividad. Y analizando las actividades, pues vemos que lo que más se sincronizaba, ¿no?, es decir, era el movimiento, comer y finalmente estos otros de aquí que no eran tan importantes. Es decir, la agresión, por ejemplo, o sea, la coordinación para agresión contra extraños sí es importante, pero no es muy significativa, o sea, no, digamos que no la estaban utilizando tanto, por lo menos en este periodo, y de tipo aplicativo no existe caso, ¿no? Y aquí está, ahora sí que en vivo y a todo color, lo que ocurre cuando hay una intrusión de otra pareja en territorio de esta pareja, y ver cuál es la reacción. Y esta es una reacción que se dio justamente en el periodo de cuidado parental, ¿no? Entonces, lo que van a ver primero es el experimento. Prestan atención, este es el macho. Y ahí responde, ¿no? No sé si se dan cuenta que es primero y luego responde el de atrás. Y bueno, se la pasan como media hora peleándose con el vecino, porque en realidad no era el vecino el que había hecho el sonido, sino yo a propósito. Y bueno, y la cría se queda ahí en el agujerito, ¿no? La cría aquí ya tiene como 6 meses, me parece. Sí, ya era como diciembre. Sí, como 4 meses. Y ya empieza a ser como un poco más independiente. Pero o sea, cuando hice experimentos en esa época fueron mucho más reactivos los padres a cuando hice ese mismo experimento en épocas en donde no había crías, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ¿no?, hay una intensa coordinación en tiempo y el tipo de vocalizaciones de forma repetida, lo cual comprueba que existe una estructuración de los signos en duetos. Esta alta actividad vocal que se dio durante la lactancia y la mayor frecuencia en los sitios de forrajeo apoyan hipótesis sobre la función para la defensa del territorio. Y finalmente, esta significativa sincronización, tanto para moverse, ¿no?, en el territorio como durante la alimentación, que se llama forrajeo, después de producirse un dueto, sugiere un sistema social de tipo cohesivo y cooperativo, ¿no? Y bueno, entonces el dueto coordina las actividades, son un despliegue compartido y muy probablemente tiene una función biológica para limitar el estrés nutricional de las hembras, que es cuando están en lactancia, ¿no? O bien evitar el infanticidio, pero esa fue una hipótesis que yo no probé, entonces me quedaría como hasta esa parte del estrés nutricional. Entonces, curiosamente encontré en el mismo libro que les comento esta cuestión de la comunicación, que es la atención y la participación, ¿no? O sea, los primates normalmente tienen la capacidad de atender a un signo, poderlo relacionar a un código de significados, a un repertorio que probablemente tengan una relación contextual, ¿no? Y después hay una comunicación afectiva que tiene que ver con estos lazos de pareja y finalmente una colaboración práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya mejor lo dejo ahí. ¿Cómo vamos el tiempo? Sí. Y sí, porque estas ya son otras hipótesis sobre la función de los duetos y demás, ¿no?
¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Vamos a crear empiezo. Son de dos niveles, que es el nivel metodológico académico. Empecemos con el metodológico, la selección de los materiales a estudiar. En esta parte del mono aullador, tengo mis dudas sobre el análisis de estos signos. Ajá. Porque aquí no solo el énfasis que se le pone, sino la única mención de los signos como signos comunicativos. Y de acuerdo con mi experiencia personal, en la selva de Candora, cuando hace muchos años, nos vamos a reuniones en Guanajuato, y por las noches escuchaba jaguares alrededor del campamento. Y siempre me preguntaba al director, pero no me acuerdo si había escuchado los jaguares. Así que sí, 2 o 3 ocasiones. Por fin me dijo, no son jaguares, son los moros que había. Yo también pensé que sería jaguar la primera vez. También aquí me dio la impresión que algunos de los sonidos que metían eran de pájaros. Pues parece ser que emiten sonidos, ¿no? Pero no propios, sino por imitación. Sí. Entonces, mi pregunta es si no muchos de estos, y específicamente monos, son sonidos de carácter más lúdico que comunicativo. Más lúdico. Ah. Y entonces en este caso ya pertenece a otra categoría. Claro. A ver, analógicamente como si un lingüista, más bien comunicólogo, se pusiera a estudiar no solo el contenido lingüístico, sino eso sí se mencionó, las cuestiones fáticas, las funciones fáticas del lenguaje, a través de una pieza teatral, que sería muy artificial. No sería una situación práctica. Me pregunto si en ese caso de los monos, en particular los aviadores. Yo, bueno, con el estudio que yo hice aquí realmente no puse atención en la parte limitativa, pero sí de forma un poco empírica. En un sitio que estábamos en Tabasco había un burro y solamente un mono aullador. Bueno, pues el mono aullador estaba haciendo el sonido casi idéntico al del burro. Yo decía, pero qué raro, este mono realmente tiene como una frecuencia muy rara. Yo estaba viéndolo y después vi que estaba un burro al lado y que el burro cada vez que rebuznaba, el aullador también hacía un sonido, ¿no? Entonces, efectivamente sí existe la imitación. De hecho, ahora sí que no es que viniera preparada, pero hay un estudio muy bonito que hizo una colega mía, a ver si me lo traje. Sí, aquí está. Que es justamente ¿no? Que es la imitación en los chimpancés, ¿no? En diferentes grupos del juego. Y entonces ella lo que intenta ver es si la risa, ¿no? En estos chimpancés es contagiosa y qué tanto tiene que ver con una cuestión más emotiva, ¿no? Más ruido. O sea, si el que se ríe después que yo lo hace de inmediato es más emotivo. Si se tarda un poquito, ya le pensó, ¿no? Y entonces no es imitación, o sea, no hay una imitación contagiosa, ¿no? Sino que realmente ya es voluntario, ¿no? O sea, no es espontáneo, sino voluntario. Entonces, bueno, efectivamente sí hay estudios muy interesantes de ¿cómo se llamaría en español? ¿Mimicidad? No. Mimesis. Imitación. De imitación en primates, ¿no? Y que tienen que ver justamente con el juego, ¿no? Con la parte lúdica y demás. Sí. La otra cuestión también metodológica. Mencionaron los signos, se mencionan también las sílabas, como sí. para dividir estos signos. Sí.
Y aquí viene la parte que sería extremadamente interesante si tuviéramos más información sobre el carácter comunicativo de estos signos, pero no de su análisis, y esto es lo que a mí me perturba. Si son signos como unidades indivisibles, como tenemos también en el lenguaje humano oral, es decir, y inclusive como una respuesta a alguien que está pues, bla 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 bla, digo ya para que no, entonces le digo y que tiene gran significación más que léxica, ¿no? Y otro que es una y nada más en la palabra interrogación, mentira, que es fonéticamente lo mismo, pero en esta unidad sí forma parte de una unidad léxica. Y de ahí veo el riesgo. ¿Cómo decir si esto podemos dividir? No sílabas, se puede cambiar. Lo que me perturba es si es divisible o no. Porque si decimos que podemos dividir este signo vocal, bueno, el espectrograma es bastante claro, ¿no? Pero si es significativo dentro de esta estructura, entonces sí, podemos asignarle en el español algo como casa, dividimos, invertimos la morfología y se vuelve saca, tiene otro valor. Y esto sí sería muy interesante saber para pasar a otro nivel teórico. Pues justo eso es lo que desde que empecé con los aviadores me tiene de cabeza, porque definir o sea, como usted lo define como unidad léxica, yo decía la unidad fonética, por ejemplo, o sea, ¿cuál es, no? Porque, por ejemplo, si nos vamos al repertorio, ¿no? Que son como, bueno, aquí se ve, o sea, realmente esto es un llamado, y o sea, bueno, esto es el llamado, o esto es el llamado, estas son las sílabas, ¿no? O en realidad cada una de estas son como las vocales de una palabra, ¿no? O sea, como que empezar a ver cuál era el nivel, y yo creo que justamente apenas ahí van los estudios, o sea, pocos estudios realmente están llevando a cabo ese tipo de codificaciones, ¿no? O sea, sobre todo lo que se ha visto en estudios, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Con experimentos de depredadores, en donde se supone que ¿cómo se llaman? Los chacma, son babuinos, no, los verdes, bueno, es un tipo de changuito que tiene una vocalización específica cuando hay un depredador que es un águila, y un llamado muy distinto cuando es una boa, por ejemplo, ¿no? Pero entonces eso es como, digamos, como una cosa así, ¿no? Solamente como esta unidad de aquí o como esto. Y casi todos los estudios se han basado en como una nota o no sé si llamar sí, yo creo que le podemos llamar nota, sílaba, ese es el llamado. Y casi todos los estudios consideran a eso como el llamado. Y creo que lo novedoso y que apenas recientemente se acaba de postular es hacer el estudio de toda la secuencia. O sea, yo creo que el mensaje realmente, como usted lo decía, ¿no? Puede ser que si esta secuencia introductoria, ¿no? Se pase al final, o si por ejemplo en vez de que esta nota empiece aquí, se cambia de sitio, probablemente sí tenga un significado distinto. Y para eso sí ha habido experimentos donde lo que hacen es cambian, como le llaman experimentos reversos, ¿no? Entonces cambian como si la vocalización es primero el bark y luego el shriek, por ejemplo, ¿no? Y pasan a decir al final, no hay la misma reacción, o sea, el individuo ya no identifica, ¿no? Incluso se queda, o sea, cuando hay normalmente responden y es como en automático, pero si se cambia la posición de estos dos, ya no hay la misma respuesta. Entonces sí nos está hablando de que la posición de cada uno de estos signos sí tiene como un porqué, ¿no? Un porqué está en esa, y puede ser que si se modifica cambia completamente la significación, el significado.